Si no te atreves, si no te arriesgas, no sabrás el resultado. Hola, soy Yubeli Sterling. Quiero compartir con ustedes la reseña de mi vida personal, llamada Saltemos los dos. Enfrentando la pérdida de mi esposo a muy temprana edad, 28 años, viuda. Trágica historia para cualquier ser humano, para una mujer, terrible. Con un niño de 2 años, que a los días de estar viuda, a mi hijo se le desatan dolores óseos de manera desconocida, sin apoyo, sola. A raíz de eso, tuve que dejar mi trabajo como operadora de audio en la estación de radio donde laboraba. Niño huérfano, yo viuda y mi niño enfermo. Créanme que en esos días me rebelé con Dios, porque me preguntaba, ¿estoy haciendo las cosas bien? ¿No le hago mal a nadie? ¿Por qué a mí? ¿Por qué con mi hijo tan pequeño y sin papá? ¿Por qué? Me rebelé con Dios, les cuento. En ese entonces, cuando uno cree que la vida es perfecta, que la vida es fácil, me rebelé con Dios. Me sequé las lágrimas y me dediqué a Sebastián porque él estaba muy enfermo. De manera progresiva, los dolores iban aumentando. Hacía de todo de forma casera, pero eso no fue suficiente. Tuve la necesidad de sacarle unos exámenes de manera particular en la ciudad de Bogotá, donde un hematólogo, cosa desconocida para mí, no sabía que era un hematólogo, desconocía esos términos médicos, pero tuve que lanzarme a conocer si quería intentar salvar a Sebastián, o al menos tener tratamiento. Ahí se descubrió que mi hijo tenía una enfermedad genética llamada anemia de células falciformes de manera heredada. Me faltaba algo más para mi crisis. Era suficiente para estar acobardada, ¿verdad? Mi hijo enfermo y huérfano y sin dinero. Esa enfermedad no tenía tratamiento, porque de 1000 personas le da a uno. ¿Y por qué a Sebastián? ¿Por qué a mi hijo? Era mi pregunta. ¿Por qué a él? Continuamos la búsqueda y en Neiva se le hizo una terapia de cambio de sangre. Le sacaban su sangre y le ponían sangre ajena durante unos meses, hasta que llegó el momento en que ya no hubo sangre para Sebastián. Cuando el doctor me dice, mamá, aquí ya no hay nada que hacer. Usted verá para dónde lo lleva. Y mi hijo cada día peor. Créame que me arrodillaba en los andenes de esa clínica a pedirle a Dios una luz y una esperanza para mi hijo, porque mi corazón de madre decía que él también tendría derecho a vivir. Pero ¿saben? Algo que me mataba y eran esos dolores tan duros que le daban a mi hijo en sus huesos. Un dolor de huesos es terrible. Él pedía auxilio cada vez que le dolían sus huesos y quería morir. Hubo momentos en que quería desaparecerme con él, porque no tenía solución. Créanme que tuve que pedirle a Dios mucha asistencia para poder entenderlo, comprenderlo y pasar noches enteras sobándole sus huesos, sus rodillas, su cadera. De pronto, en una de sus crisis le dio una isquemia cerebral. Casi pierde la vista, casi queda torcida su cara, mi hijo. Seguimos buscando y la única opción era un trasplante de médula. Nuevo para mí también. Trasplante de médula, riesgo total. Fuimos a la valoración. A Bogotá nos rechazaron por completo. Me dijeron, está loca mamá, su hijo está bonito, está gordo.
es matarlo y volverlo a hacer vivir. Me devolví. Bueno, el doctor tenía la razón, pero mi hijo siguió grave. Mi médico tratante en la ciudad de Neiva dijo, ¿y si vamos? No hay más. Yo le dije, ¿qué haríamos, doctor? Busquemos, porque yo quería que mi hijo se salvara. Me envió a la ciudad de Cali. Allá nos recibieron, me hicieron valoración a mi hijo. Excelente calidad humana. El doctor se sorprendió al verlo llegar caminando. Para él era un milagro, ya era un milagro. Dijo el doctor, sí se puede hacer el trasplante, porque yo era un 50% de compatible con mi hijo, porque el papá no estaba, me tocaba a mí. Y entonces el doctor dijo, hacemos un trasplante haploidéntico y hacemos lo posible. Y nos dijo, si se trasplanta, tiene la opción de salvarse, pero también puede morir en el proceso, o que las células lo ataquen y lo maten, las células suyas, mamá. Para mí fue un momento difícil, porque tuve que decidir entre que mi hijo falleciera sin intentarlo, o que falleciera en el proceso, o se salvara. Ese día le dije al doctor que sí, porque mi hijo ya había sufrido mucho, y era la última oportunidad que nos quedaba. A él como hijo, a mí como mamá. Tomé a mi hijo de la mano ese día, él escuchando lo que el doctor dijo, y le dije, hijo, haga de cuenta que estamos enfrente de un abismo profundo, profundo, profundo. Dame la mano y saltemos los dos. Nunca te abandonaré, siempre estaré ahí. Sebastián confió tanto en mamá y saltamos los dos. Nos enfrentamos al trasplante, a demandas porque el trasplante valía 250 millones. Tutelé una y otra vez hasta que por fin me dieron el dinero para el trasplante. Colombia, el Estado colombiano me pagó ese trasplante en la ciudad de Cali. Fue durísimo porque las células no querían arrancar. Yo le doné 11 millones de células a mi hijo en medio del dolor. Porque a mí, mi vida también estaba en peligro, porque a mí me ponían un catéter hasta el ventrículo izquierdo de mi corazón, a una de las arterias más importantes, donde el fluido de sangre fuera a 1000 para poder cazar las células. Por medio de un medicamento que me pusieron, fue un terrible dolor de huesos durante 5 días. Y mi hijo afrontando 15 días de quimioterapia para acabar con sus células, con sus defensas, para poder hacer el trasplante y poder conectar el trasplante con que él estuviera en el día 0. Fue un tiempo crítico. 11 millones de células Dios me otorgó a mí, para mi hijo. Se las pedí con todo el corazón. Resulta que en el trasplante mi hijo empezó con muchas fiebres, y las células no querían arrancar. Yo ya me sentía, pues que yo ya había dado todo y solamente estaba en manos de Dios. En ese momento empecé a reconciliarme con Él y agradecer todo lo que me iba dando, el aceptar el trasplante para mi hijo, aceptar que me había regalado 11 millones de células para mi hijo y muchas cosas más que pasaron porque la historia es muy larga. Me reconcilié con Dios, agradeciendo cada día. Mi hijo arrancó con mis células. Mi hijo está vivo con mis células. ¿Y saben por qué? Porque asumí el dolor y lo transformé en oportunidad para él. Porque no me dejé derrotar. Porque dije, aquí estoy para dar la batalla. Porque supe que debía dejarle un legado a mi hijo. Debía dejar una huella en mi hijo y hoy la he dejado en él. Di todo como mamá. ¿Qué estás dando tú por tus hijos? ¿Qué estás dando tú por tu vida? ¿Qué vas a hacer en el tiempo que te queda de vida? Debemos dejar un legado, deja una huella y agradece siempre a Dios.